siempre la gloria para Dios. Amén. Estamos teniendo un culto precioso, Amén. con ambiente de Dios. Amén. Y lo que interesa es que haya ambiente de Dios. Amén. Amén. Bueno, decirles que para mí es un privilegio estar en la zona del País Vasco. Amén. Amén. Siempre algo nos ha unido con esta zona desde que somos pequeños. Hemos tenido aquí mucha familia y luego pues encima me casé por aquí. Y siempre hemos tenido una buena relación con esta zona. Amén. Llevamos unos días muy bendecidos por ustedes, amén, por el cariño y el afecto que nos reciben. Como bien decía el pastor Omar, soy un ministerio de la zona de Barcelona, imperfecto, con fallos, con errores, pero amado por Dios. Y que si no es por el Señor, no sé qué hubiese sido de mí. No sé dónde yo estaría, hermano. Pero gracias a que Él es misericordioso, estamos aquí sirviendo al Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si se podía dar un pelín de voz más por aquí, que es que estoy un poco de la garganta raro. Amén, gracias. Yo si ves que grito mucho y me emociono, lo bajas, que soy mucho de gritar. Miren, cuando hablaba con el pastor Omar hace unas semanas, se puede decir, o días, y coordinábamos un par de visitas, cuando sabía que iba a venir aquí a predicar, los que predican me van a entender mejor con lo que voy a decir ahora. El Señor rápidamente puso en mi corazón una palabra para ustedes. Hay a veces que el predicador se esfuerza, y es bueno, es de Dios, buscar la palabra para la ocasión, para la iglesia, para el momento. Pero hay otras veces que es la palabra de Dios la que viene a nosotros, sin necesidad de buscarla, viene a nosotros, se pone en nuestro corazón, y desde ese día tengo que sincerarme con ustedes. Hay una inquietud en mi corazón por soltar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. De manera que estoy seguro de tener palabra de Dios para ustedes en esta tarde. Y la palabra de Dios, y lo primero que quiero lanzar en esta tarde para ustedes, es que el Señor te llama a que vuelvas a su propósito. Yo no suelo poner títulos al mensaje, pero si tuviese que decir uno para ser el tema central de hoy, sería: vuelve al propósito. Yo sin más voy a leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a abrir el libro de Esdras y en el capítulo 1 vamos a ir despacio, ¿vale? Para poderme yo expresar. En el capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén y edifique la casa de Jehová, el cual es el Dios de Israel. Damos un salto de páginas y vamos al profeta Ageo, y en el capítulo 1, pongan atención, dice la Escritura: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Jehová. De manera que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es pues para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y que esta mi casa esté desierta. Estas serían las dos lecturas para ser ministrados por Dios en esta tarde. En el primer capítulo que hemos leído de Esdras aparece el rey Ciro con un edicto y con un mandamiento al pueblo que estaba cautivo allí en aquella ciudad. El mandamiento es: me ha mandado el Señor de que volváis a vuestra tierra a edificar el templo y la casa de Jehová. Tras 70 años de cautiverio y creyendo en el mensaje de Dios, creyendo el pueblo de Dios en la palabra que había dicho Jehová, sale de Babilonia, sale de aquella ciudad en la que estaba cautivo, dejando atrás una vida de 70 años, dejando atrás negocios, dejando atrás parientes, casas. ¿Con qué fin? Con el fin de abrazar el plan de Dios para su vida. Porque no hay mayor excelencia y mayor decisión en una vida y en una casa que no sea servir al Señor. Es la mejor de las decisiones que Zumárraga puede tomar: servir al plan de Dios. Pues el pueblo que abandonó toda aquella vida y que salió para edificar casa, pasan los años y Dios envía al profeta Ageo con una palabra y dice: vosotros ahora decís que aún no ha llegado el tiempo para edificar su casa. Estas dos lecturas revelan algo, hermanos, muy importante, inquietante si lo quieren llamar. El mismo pueblo, Pastor Omar, que salió abrazando el propósito y que llegó a Jerusalén, han pasado los años y ahora dice que todavía no ha llegado el tiempo. De manera que vemos en este pueblo una desconexión de propósitos. Salieron discerniendo la voluntad de Dios para ellos, para sus casas, pero no sé qué tuvo aquellos años en Jerusalén que han abandonado el proyecto de Dios para ellos. De manera que el profeta Ageo sale denunciando aquella actitud del pueblo y les dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco. Y lo poco que encerráis en vuestras casas, yo Jehová lo disipo con un soplo. Y ahora pregunta el Señor y dice: ¿por qué os sucede esto, pueblo mío? Y dice: pues así dice el Señor: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a edificar la suya propia. Les estaba diciendo: hay una razón para vuestra insatisfacción. Hay una razón por la que no os sentís completos y felices.
Y es que habéis abandonado mi proyecto, mi plan para vosotros, para abrazar vuestros planes, para abrazar vuestros deseos. Y tengo que decir, Iglesia de Jesucristo, que el que abandona el proyecto de Dios y el plan de Dios para abrazar sus deseos y sus sueños, va a vivir insatisfecho e incompleto toda su vida. Porque debemos de sincerarnos en esta tarde y reconocer que vivir fuera de la voluntad de Dios es la mayor de las ruinas. Un cristiano puede atravesar por una enfermedad y no será la peor experiencia para él. Porque la peor experiencia para un cristiano no es atravesar una enfermedad, ni tampoco que Dios no nos conceda todo aquello que le pedimos. La peor temporada no es aquella que te faltan 20 euros en el bolsillo. La peor experiencia para el cristiano es vivir fuera de la voluntad y el plan de Dios. Un cristiano atravesando enfermedades y problemas, pero viviendo en la voluntad de Dios y sirviéndole, es feliz, tiene gozo y es un ejemplo para la iglesia. Un cristiano que sirve y adora a Dios, ay Padre, a pesar de que ha estado rogando a Dios por algo y no le ha contestado dándole lo que quería, si se mantiene en la voluntad de Dios, es útil. Es una amenaza para el diablo. Porque el cristianismo solo tiene sentido vivirlo bajo la experiencia y la voluntad de Dios. Y hoy el Señor quiere recuperar a muchos para que vuelvan a servir al propósito de Dios. Me gustaría puntualizar algo ahora. Cuando hablo de vivir fuera de la voluntad de Dios, algunos pensarán que me estoy dirigiendo quizás al típico que viene un mes al culto y luego desaparece 4. O aquel que siempre la está mangando. Miren, hermanos, no hace falta ser el más carnal de la iglesia. No hace falta ser el que siempre se opone al pastor para vivir fuera de la voluntad de Dios. No hace falta ser todo eso para abandonar el proyecto de Dios que Dios tiene para ti. Me estoy también dirigiendo a todos aquellos que vienen todos los días al culto. A todos aquellos que no faltan a una oración, que sus 20 euros son los primeros, pero que se han acomodado, que se han dormido espiritualmente. Este mensaje también es para ti. Aquellos que han reducido su cristianismo y su servicio a asistir solo al culto, a venir solo a las oraciones, a dar sus 20 euros los primeros, también para ellos va este mensaje. Porque todo eso es necesario, sí, pero Dios tiene más para ti. ¿Habrá alguien que quiera más de Dios en esta tarde? Levanta su mano y grita un fuerte ¡amén! Por eso te tengo que decir algo. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver al propósito de Dios. Y ahora que hemos leído que el pueblo con el que Dios
Dios estaba disgustado, fue denunciado por un pecado que tengamos que ponerlo en las manos, en la cabeza. Dios no sale denunciando a este pueblo, hermano, por un pecado grave. Entiéndanme, no quiero puntualizar, pero no está siendo denunciado por borracheras. No está siendo reprendido este pueblo por ser estafadores, este pueblo, o por dedicarse a lo que no se tienen que dedicar, y un etcétera de pecados que podemos catalogarles como grandes. No, este pueblo fue reprendido por Dios, por una vida que tenían centrada en ellos mismos. Dios no denunció un grande pecado. Dios denunció una actitud que les agradaba. ¿Y cuál era? Poner primero nuestros asuntos y los de Dios en segundo plano. Ya basta de reemplazar todo por Dios. Es hora que reemplaces todo por Jesucristo y su Evangelio. La gloria para Él. Aquí hay propósito de Dios. Aquí hay planes de Dios. Ay, Padre. Y el resultado de tener una vida centrada en ellos mismos y no en lo de Dios fue esto. Dijo el Señor por Ageo, el profeta. Dice, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y llamé a la sequía sobre toda tierra, sobre el vino, sobre el trigo, sobre todos los hombres y sobre todo trabajo. De manera que voy a decirles algo. La falta de bendición en las casas no es el resultado de que el coro no cante quizás las canciones más modernas. La falta de bendición en las casas no es por culpa de los obreros. La iglesia o las casas sufren a veces sequías y la culpa no es que necesitemos un cambio de pastor, no. La falta de bendición es porque vives mucho para ti y poco para Dios. Porque primero pones tus asuntos y luego lo de Dios. Y yo voy a decir algo. Deja de vivir para ti. Vive para el Dios de la gloria. Pon tu tiempo, pon tu economía, sacrifica a tus hijos, pierde lo que tengas que perder, vive más incómodo, con menos dinero, pero lleno de la unción y la gloria de Dios. Casas con propósito, llenas de la unción de Dios. De manera que, para no hacerme canso, vamos a saltarnos varias cosas, pero tendremos que preguntar de alguna manera a la Biblia el motivo de por qué salieron para edificar la casa del Señor y luego, pasados unos años, dejaron de construirla. Porque claro, no fue de un día para otro, hubo un proceso. Me llama la atención, hermanos, que el pueblo no dijo, no edificamos, no queremos. No. El pueblo dijo, todavía no. Aún no ha llegado el tiempo. Y yo no sé ustedes, pero ¿cuántos se identifican con esta actitud? En la que no le decimos que no a Dios, pero decimos, aún no, ya mañana. El típico con el que te has encontrado. Chacho, Dios te bendiga, hace mucho que no te veo, hombre, por la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cuándo vienes? Sí, mira, si es que
me pasó este problema con la mujer, luego el niño tuvo un jaleo, hice un empleo y tal, pero que sí, que sí, que estoy arreglando todo y ya para la semana que viene voy al culto. No me ha dicho que no, pero todos sabemos que no va a venir. Te encuentras con un hermano, ora más al Señor, lee la Biblia, sí, mañana, palabra que mañana empiezo. Y se instala eso de una manera en el pueblo y en las familias, chacho, que parece como que estás sirviendo al Señor, tu conciencia está tranquila, pero realmente no has dado un paso de fe. Realmente no has entregado lo que tienes que entregar, de manera que pasan los años y lo de Dios no se construye. Se queda paralizado. Y tenemos que reprender esa actitud en el nombre de Jesús. Voy a saltar una frase. Allí donde Dios establezca y revele su voluntad y su plan, Satanás se opone. Donde Dios tenga planes, Satanás aparece. De manera que este pueblo, dice la Biblia, que llega el primer año, empiezan a levantar los altares del sacrificio, empiezan a ofrecer al Señor ofrenda, culto, una pasada, una gloria tremenda. Segundo año, dice la Biblia, que todos a una empezaron a echar los cimientos del Señor, los cimientos de la casa del Señor. Pero ahora dice la Biblia que ese día había un pedazo de reencuentro terrible, a tal punto que dice, y hubo tanto ruido que lo escucharon los enemigos. Y ahora, cuando el enemigo oye que se están echando los cimientos, los fundamentos aparecen. A mí me llama la atención que levanten el altar, las ofrendas, los cultos y no aparecen. Pero echan los cimientos y el fundamento y aparecen. Pero vamos al tema. Dice, y oyendo los enemigos que estaban echando los cimientos de la casa del Señor y que lo edificaban, dice, aparecieron y dijeron, edificaremos con vosotros. Porque como vosotros servimos a vuestro Dios y a Él le servimos desde hace ya mucho tiempo. Respuesta de Zorobabel: no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios. Y esto a mí, hermano, me rompía. Que diga la Biblia que oyendo los enemigos vinieron y cuando viene le dice al pueblo, queremos edificar con vosotros. Pero si sois mis enemigos, ¿cómo decir que queréis edificar? Y ahí Dios me reveló el primer ataque que este pueblo tuvo. Y es que Satanás intentó infiltrarse para romper desde adentro el plan y el propósito de Dios. Cuando Zorobabel dijo, no nos conviene, no queremos edificar con vosotros, porque hay que saber elegir con quién edificamos lo que es de Dios. No vamos a edificar con vosotros. Y ahora sale lo que había dentro de estos enemigos. Y dice la Biblia, y empezaron a sobornar a los reyes de alrededor, y ahora dice, para frustrar los propósitos del pueblo, para que no se edificase la casa del Señor. Los mismos que querían colaborar para edificar, luego se opusieron para que no se edificase. Y es que tenemos que tener cuidado, hermanos, y tener revelación de Dios para detectar la semilla del diablo. Porque en esta ocasión vemos cómo apareció disfrazando palabras que aparentaban carga por la obra. De esa manera era imperceptible. Y a Satanás le encanta moverse así. No le gusta dar la cara, atacar de frente. Prefiere esconderse detrás de alguien o de algo que no se le sea detectado, porque así ha sido su mover desde el principio.
le encanta ocultarse para conseguir lo que de otra manera no podría, con el fin de atacar el plan de Dios para cada vida de la que aquí se encuentra. Y quiero decirte que en las conversaciones menos sospechosas tienes que tener cuidado, porque de quien menos te lo esperas quizás esté detrás el enemigo. Pues dice la Biblia que Jesús empezó a revelar a sus discípulos que había llegado la hora de su vida a Jerusalén para morir, dar su vida y resucitar al tercer día. Y cuando esto se lo comparte a los discípulos, dice la Biblia que Pedro le dice que esto jamás te acontezca, Señor mío. Y ahora cuando dice esta palabra, dice la Escritura que Jesús se volvió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Me estás pidiendo que desobedezca los planes de Dios, pues tú no pones la mira de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En la conversación menos sospechosa, detrás estaba Satanás. Ten cuidado. Ten cuidado. Que lo que parece inofensivo te busca la ruina. Y mira, te voy a decir algo en el nombre del Señor. Quizás el diablo es tan inteligente y nos conoce tanto que no va a trabajar para quitarnos del culto. Porque sabe que si viene con esas maneras, pues no nos vamos a ir ninguno del culto. Pero, hermano, eso es fuerte, estoy diciendo, pero yo te digo algo. Si nos mantenemos en el culto, pero fuera de la voluntad de Dios, al enemigo le basta. No te quita quizás del cargo que ocupas y de la silla en la que estás, pero te hace olvidar el por qué estás ahí, para qué Dios te puso. Y Satanás trabaja así desde el principio. No le hizo falta sacar a Eva del jardín para sacarla del propósito. Lo hizo así con los hijos de Eli. No los sacó del templo, pero los sacó del propósito de Dios, llevándolos a una doble vida, a una vida de apariencia, a una vida de pecado sin arrepentimiento. Y esas vidas fueron barridas por Dios, porque a pesar de tener el nombre de sacerdotes, a pesar de colaborar en el templo, no estaban sirviendo bajo la voluntad de Dios. Y a Dios no le interesa gente en los lugares sin propósito, sin vivir en su voluntad. Él te ha llamado para que vivas bajo su voluntad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad. ¡Ya basta! Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Y gracias a Zorobabel que lo vio y dijo: no edificamos. Porque siempre Dios tiene a hombres de Dios en cada generación que sabe detectar al enemigo. Ahora dice la Escritura, y voy cerrando el mensaje, que cuando no pueden edificar con ellos porque Zorobabel no se lo permite y nos infiltra, empiezan a sobornar y empiezan a sacar lo que había dentro, de manera que se oponen. Llega una carta al rey y el rey dice que se deje de edificar, porque este pueblo es verdad que tiene una historia en el pasado que no nos conviene que edifique la casa del Señor en Jerusalén. Y yo aquí decía, vaya hombre, se ha opuesto el diablo. El segundo ataque es que como no se puede infiltrar, te declara la guerra y levanta tormentas y hace
todo lo posible para que abandones la voluntad de Dios, que abandones la obediencia a su palabra. Y aquí dice que cesó la obra del Señor. Lo consiguió. Y me daba mucha pena, Omar, a veces reconocer que cuando Satanás ataca de esa manera, pues cesa lo de Dios en nuestra vida. Pero también el Señor me ministraba que cuando Satanás ataca de esa manera, levantando tormentas, atacando de frente, sacando su artillería pesada, también a veces le ocurre un efecto contrario. ¿No te ha pasado estar a medias, venirte muchos problemas, venir a Satanás de frente y no me digas por qué? Te has levantado, te has puesto en oración, te has puesto en ayuno y has vivido la mejor temporada en Dios de tu vida. Si hoy estás siendo atacado así de esa manera y dices tú, válgame, ya no puedo más, recuérdale al diablo que perteneces a un ejército cristiano. Recuérdale que perteneces al ejército de Nehemías, que dice que mientras edificaba los muros en Jerusalén, con una mano tenían el arma para edificar y con otra dice una espada para defenderse. A veces, hermanos míos, no tenemos descanso, pero hay que luchar esta batalla en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Consiguió detener el plan de Dios. Lo consiguió. Cesó la obra. Y cuando esto lo consiguió, y vamos ya al último del mensaje, entramos en el tercer ataque del diablo, que para mí es el más peligroso. Y es que cuando eso lo consiguió, los desconectó del propósito. Y entra la anestesia espiritual. Nos inyecta su veneno y entramos en la pereza, en la comodidad, en un sueño espiritual, en el que no decimos a Dios que no, pero tampoco que sí. Que no nos oponemos a las cosas de Dios, pero tampoco colaboramos. No menospreciamos la iglesia y las cosas del Señor, pero tampoco lo valoramos como debemos. Es un estado espiritual en el que se conoce a Dios, pero no se le experimenta. Oh, gloria a su nombre para siempre. Es un estado espiritual en que va pasando el tiempo y uno va perdiendo sus fuerzas. Y lo que antes con un simple pensamiento te causaba rechazo y te ponías a orar y a reprenderlo, ahora lo abrazas y es un modo de vivir. ¿Y qué ocurre? Que tenemos a un pueblo muy dormido, muy anestesiado, espiritualmente hablando, en el que se utiliza un lenguaje que para mí ahí el diablo está haciendo estragos en los corazones. ¿Por qué? Porque cuando se entra en ese modo de vivir, solemos decir frases como: Dios lo sabe todo, estoy un poco frío, todos tenemos una mala temporada, la carne es débil, menos mal que Dios lo sabe todo, que si no fuese por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Pero seguimos siempre igual. De manera que aunque todo lo que hemos dicho son verdades, porque Dios lo sabe todo, nuestra carne es débil, todos tenemos una mala temporada, son verdades, pero como el fin de decirlas es justificar nuestro abandono espiritual, se ha introducido el diablo y ha establecido un lenguaje de confusión. De manera que este pueblo, cuando decía aún no ha llegado el tiempo, yo no lo considero una excusa,
lo considero una fortaleza del enemigo que se estableció en la mentalidad de ese pueblo. Y cuando nos encontramos ahí, ¿cómo salir, hermanos? ¿Cómo reaccionar? Esperando una sola cosa: la intervención de Dios. ¿Cuántos creen que cuando Dios aparece todo cambia? ¿Cuántos creen que cuando Dios aparece todo cambia? Gloria a su nombre. Te puedes poner en la batería estos minutos últimos, porque yo ahora voy a soltar frases y palabras de Dios para que te llenes de fe en el nombre de Jesucristo, para que sean bombas que hagan huir la siembra que quizás por años el enemigo ha puesto en tu mente y en tu corazón. Levanta tus manos, por favor, porque yo quiero un ambiente de gloria, un ambiente de adoración. Grita un fuerte gloria a Dios, porque la buena noticia es que dice: y cesó la obra hasta el año segundo de Darío. Cesó, sí, pero solo por un tiempo, porque quiero decirte que tu casa y tu vida no va a terminar donde el diablo quiere, va a terminar donde Dios dice, y vas a llegar donde Cristo quiere llevarte. Por eso yo hoy quiero proclamar en el nombre de Jesucristo victoria para tu Málaga. Reprendemos al diablo, reprendemos sus amenazas. En el nombre de Jesucristo hay autoridad para el pueblo, hay poder para su iglesia. Yo no sé lo que te ha detenido para seguir sirviendo en el plan de Dios, pero sí sé lo que Dios puede hacer, sí sé lo que te puede sacar de ahí, y es un encuentro con el poder de Jesucristo. Hay vida de Dios para ti. El Espíritu Santo todavía sigue haciendo milagros, todavía se sigue derramando. Hoy es un buen día para volver a edificar lo de Dios. Ahora ya estoy gozando. Bueno, ¿y qué ocurrió para que este pueblo empezase a edificar, Pastor Omar, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Y profetizaron Ageo y Zacarías, profetas de Dios. Y cuando profetizaron, dice la Biblia, que se levantó Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Y quién es Zorobabel? Es gobernador de Judá. Pertenece a la dinastía del rey David. Él es descendiente y linaje real por el cual el Mesías tenía que venir. De manera que esa representación se levanta en medio del pueblo. ¿Quién se levanta más? Josué, el sumo sacerdote. Se levantó la máxima representación de Dios en medio de su pueblo, como aquella tribu llamada por Dios. Se levantó la tribu escogida de Dios. Y cuando se levantan los escogidos de Dios, hay diferencia. Cuando hay escogidos de Dios que se levantan en medio de su pueblo, hay victoria para el pueblo de Dios. Y junto a ellos se levantó Ageo y Zacarías, los profetas de Dios, los que representaban la voz de Dios en la tierra, y un ministerio que no es heredado por familia, sino un ministerio que es Dios quien lo levanta. Pero no solo Ageo y Zacarías están representando
representando la voz profética de Dios para activar los planes de Dios en su pueblo, sino que también Ageo y Zacarías representan a aquellos cristianos que siempre han habido en todas las generaciones que han marcado la diferencia, porque mientras un pueblo abandonó la casa de Jehová y fue en busca de sus casas de lujo, en busca de su vida, en busca de sus sueños, Ageo y Zacarías corrieron al anonimato, corrieron a la intimidad con Dios. Un pueblo se estaba perdiendo, un pueblo abandonó el plan de Dios, pero dos hombres lo abrandaron, esperando en el tiempo de Dios, sabiendo que Dios iba a actuar. Escúchame, no seas el resto del pueblo, sé como Ageo y Zacarías, busca en la intimidad de Dios, busca el plan de Dios, representa aquello que marca la diferencia. O cuando quieren ser como estos hombres, cuando quieren marcar la diferencia. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Un pueblo se perdía, pero dos hombres se consagraron. Un pueblo viviendo deleites y ellos pasando fatigas. Pero cuando Dios apareció, cuando Dios tenía que actuar, dijo: tengo un pueblo que se pierde, pero tengo dos hombres en el anonimato para lanzarlos, para proclamar victoria. Levántate, hombre y mujer que me escucha, porque aquí está Jesucristo, mayor que Zorobabel, mayor que Josué, mayor que Ageo. Es más, los tres ministerios de estos tres hombres los reunió en su sola persona, porque Él es Rey de Reyes, es el sumo sacerdote, el que nos convenía, el Santo. Y Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, sí, pero en los últimos tiempos los ha hablado por el Hijo. Cuando apareció Moisés y Elías, Pedro estaba embelesado en aquellos dos varones, pero aparece la gloria y dice: oídle a mi Hijo, porque en Él tengo contentamiento. ¿Y sabes qué te dice Jesús? Vuelvo a mis planes, vuelvo a mis